El olor no era a hierba recién cortada. Era a desinfectante, a plástico caliente, a metal. Un pasillo blanco, una pantalla que no parpadea, y el nombre, Severiano Ballesteros, escrito en una pulsera como si fuera la etiqueta de una maleta, algo que se puede perder. Años después de haber hecho magia con una pelota, el cuerpo le estaba cobrando todo con intereses. En aquella habitación, sin público, sin aplausos, sin el sonido limpio del impacto, la vida le puso un reloj encima de la mesa. Tiempo limitado. No minutos de torneo, no hoyos por jugar. Tiempo de verdad. Y aquí viene la parte que incomoda. Cuando un hombre vive como si pudiera doblar las reglas del mundo, la arena, el viento, la mala suerte, suele olvidar que hay reglas que no negocian. Sebe había construido una leyenda escapando de sitios imposibles, pero el destino no siempre te deja jugar un golpe más. Si has llegado buscando lo que se esconde, estás en el lugar correcto. Detrás del héroe sonriente había un niño con hambre, un carácter capaz de quemar por dentro, y una rivalidad con un competidor que parecía diseñado para destruirlo con algo peor que un hierro: la disciplina fría. Y mientras uno improvisaba como un pirata en la costa, el otro afilaba su precisión como un cirujano. Ahora volvamos al principio, a un lugar donde el golf no era glamour, era barro, sal y supervivencia. Pedreña, Cantabria, norte de España. Un pueblo apretado contra el agua, donde la bruma se mete en los huesos y el mar no cuenta chistes. Allí nació Severiano Ballesteros Sota, el 9 de abril de 1957. El menor de una familia grande, dura, de manos trabajadas. Nada de academias de élite, nada de planes de carrera. Lo que había era una costa que te enseña a resistir, y un campo de golf cercano que parecía un planeta reservado para otros. En Pedreña, la vida era así. O tirabas fuerte de la red, o la red te tiraba a ti. Su padre, Baldomero, llevaba esa idea tatuada en el gesto, y su madre, Carmen, era el tipo de persona que no se queja porque sabe que la queja no calienta la casa. Sebe creció entre hermanos, ruido y esfuerzo. Y también creció con algo que suele quedar escondido en las biografías bonitas: la sombra de la pérdida. En esa casa hubo un hijo que no llegó a hacerse hombre. En muchas familias, ese hueco no se nombra, se vive. Y a veces, ese silencio fabrica una cosa peligrosa: la necesidad de demostrar, de llenar espacio, de brillar por todos los que no pudieron. A los 7 años, Sebe ya golpeaba una pelota como si le fuera la vida. Pero no con palos caros, con lo que hubiera, con imaginación, con terquedad. Lo que para otros niños era juego, para él era una especie de pacto. Si consigo esto, salimos de aquí. Y no era una metáfora. En aquel entorno, cualquier talento era una puerta. Y él necesitaba una puerta. Hay un detalle que ayuda a entenderlo. El norte no te regala el sol, te lo cobra. Así que el niño aprendió pronto algo que luego se vería en cada golpe imposible. Cuando el clima te humilla, o te quebras, o te vuelves creativo. Sebe no se quebró. Se volvió creativo de una forma casi insolente. Imagina la escena: un chico flaco, con ropa gastada, mirando un deporte que parecía de ricos. Esa visión puede producir dos cosas: resignación o rabia. Sebe eligió la rabia. Pero la rabia inteligente, la que se disfraza de sonrisa mientras por dentro está memorizando cada movimiento de los que pertenecen y él no. Mientras otros soñaban con ser futbolistas, él soñaba con verdes perfectos que ni siquiera eran para su gente. Y ahí aparece el primer algo escondido. Sebe tenía una relación con la pertenencia. No quería solo ganar, quería entrar. Quería que lo miraran y pensaran: ¿quién demonios es este? Y a la vez, quería que sintieran un poquito de miedo. El miedo es respeto acelerado. En la adolescencia, su vida se volvió un contraste constante. Por un lado, el mundo real: trabajo, necesidades, el peso de no fallar.
Por el otro, el mundo del golf. Silencio, cortesía, normas no escritas, sonrisas controladas. Sebe era un animal de tormenta metido en un salón elegante, y eso lo hacía fascinante y conflictivo. Porque sí, Sebe no era un santo. Y si este relato fuera cómodo, sería mentira. Tenía temperamento, tenía impulsos, tenía esa electricidad que vuelve a alguien genial y al mismo tiempo difícil de manejar. A veces, cuando le salía mal un golpe, no solo perdía el control del palo, perdía el control del mundo. Y cuando le salía bien, parecía que el mundo le debía una disculpa por haber dudado de él. El golf, para muchos, es paciencia. Para Sebe era guerra creativa. A los 16 años dio un salto que, en su contexto, era casi una insolencia. Se hizo profesional en 1974. 16. Profesional. En un deporte donde la mayoría tarda años en madurar. Él no esperó. No podía. Tenía prisa, como si ya escuchara un tic-tac que los demás no oían. Y ahí entra el reloj, la limitación, de una manera más íntima. Sebe siempre jugó como si el tiempo fuera un enemigo personal, como si hubiera algo que perseguir antes de que lo alcanzara. Algunos lo llamaban ambición, otros instinto. En realidad era otra cosa, miedo a volver atrás. El tipo de miedo que huele a pobreza, a no alcanzó, a se acabó. Ese miedo te hace entrenar, y también te hace arriesgar cuando nadie arriesga. En sus primeros años no era la estrella, era el extraño, el español que no encajaba del todo en los códigos británicos, el chico que no venía de apellidos largos, y sin embargo, había algo que no podían ignorar. Cuando Sebe pegaba, la pelota no solo viajaba, contaba una historia. Pero el mundo profesional no perdona el romanticismo. Los torneos son cámaras sin compasión. Ahí descubres rápido lo que se oculta bajo tu talento, tus nervios, tus manías, tu ego, tus grietas. En 1976, con 19 años, llegó el primer gran aviso al planeta golf. Sebe terminó segundo en The Open, en Royal Birkdale. Segundo, con Jack Nicklaus. Piénsalo, un adolescente del norte de España, metido en la misma frase que un monstruo sagrado. Y lo más peligroso de ese momento no fue el resultado, fue lo que encendió. La sensación de que podía ser el dueño del escenario. Esa semana, Sebe tuvo el tipo de liderazgo que seduce y asusta. Llegó a estar en cabeza. Y luego, el último día, la presión le enseñó la primera lección cruel. Puedes ser el mejor, y aún así el mundo puede sacarte 6 golpes de distancia si te tiemblan las manos en el momento equivocado. Esa caída parcial hizo 2 cosas. Lo humanizó ante algunos, y lo enfermó por dentro ante sí mismo. Porque Sebe no se conformaba con casi. El casi era veneno. El casi era la cara que te devuelve el espejo cuando vuelves a casa sin dinero. Y aquí viene otro detalle poco glamuroso. El golf profesional en esos años era viajes, cansancio, hoteles, soledad. Mucha gente se rompe ahí. No se habla tanto de eso porque no vende. Pero imagina al joven Sebe, lejos de Cantabria, comiendo lo que toca, durmiendo mal, cargando expectativas que nadie ve. La mente empieza a fabricar monstruos. No vales. Fue suerte. Hoy te van a humillar. ¿Y qué hacía Sebe con esos monstruos? No los calmaba. Los alimentaba para soltarlos en el campo. En esa mezcla de fuego y necesidad, empezó a construir su identidad real. No iba a ganar jugando como los demás. Tenía que ganar siendo más audaz, más imaginativo, más insolente. Y eso implicaba algo que muchos campeones esconden: la voluntad de quedar en ridículo si falla. Porque el golpe imposible, si no sale, no es un error, es un circo. Y Sebe estaba dispuesto a que lo llamaran cirquero, con tal de que, cuando saliera, el público se levantara como si hubiera visto brujería. Pero no todo era magia. Había estructura, había horas, había obsesión. Sebe aprendió a sentir el golpe como un idioma,
No técnica perfecta, sino sensibilidad. El peso del aire, el rumor del mar, el grano de la hierba. Esa sensibilidad venía de su origen. El mar te enseña a leer señales pequeñas. Una corriente, un cambio de viento, una nube. Sebe llevó ese instinto al golf como si fuera contrabando. Y mientras él crecía, en otra parte del mapa crecía su futuro antagonista. Un competidor que representaba lo opuesto. No la improvisación, no la intuición, la precisión, el método, la mentalidad de hierro. Sebe no sabía aún el nombre que se le pegaría a la piel como una espina en los años grandes. Nick Faldo. Pero la rivalidad no nace cuando te dan la mano en un torneo importante. La rivalidad nace antes, cuando el destino está fabricando dos formas distintas de entender el mundo. 1. El artista que se salva inventando. Otro. El cirujano que gana repitiendo. En la juventud, Sebe empezaba a escuchar historias del golf británico como quien oye cuentos de reyes. Campos legendarios, campeones con nervios de acero. Y él, en su interior, no pensaba qué honor competir. Pensaba, me los voy a comer. Ese deseo tenía una parte admirable y otra fea. La fea era el orgullo. A Sebe le costaba aceptar el papel de aprendiz. Quería ser maestro rápido. Y eso es peligroso. Porque el golf castiga al que se enamora de sí mismo. Te deja subir para luego empujarte con una brisa. Aún así, su ascenso era inevitable. Empezó a ganar en Europa, a consolidarse. La gente veía un espectáculo. Un jugador capaz de convertir un desastre en ventaja. Pero lo que no veían era el precio interno. La cabeza de Sebe era una máquina que no se apagaba. Ganar no lo relajaba, ganar lo aceleraba, y perder lo volvía un volcán. En esos años tempranos, su vida era un tira y afloja entre dos voces. La primera, juega libre, haz lo imposible, el golf es tuyo. La segunda, si fallas, vuelves a ser nadie. Esa segunda voz es la que hace que un joven de 16 años se convierta en profesional. Esa voz es la que hace que un chico de Pedreña se plante frente a los templos del golf y no agache la mirada. Esa voz también es la que, más adelante, lo empujará a tensar cada rivalidad como si fuera personal, como si el adversario no fuera un jugador, sino una amenaza a su identidad. Y aquí hay otro secreto. Sebe necesitaba enemigos. No porque odiara a la gente, sino porque su fuego funcionaba mejor cuando tenía a quien quemar. En los torneos juveniles y primeros circuitos, empezó a notar algo. Había jugadores que, cuando fallaban, sonreían como si nada. Jugadores que parecían hechos de hielo. A Sebe, eso le provocaba una mezcla de desprecio y fascinación. Él era pasión a cielo abierto. ¿Cómo podía alguien competir sin mostrar sangre? Esa pregunta lo acompañaría hasta encontrarse con el rival perfecto. El hombre que no se descompone. El hombre que no improvisa. El hombre que no se permite el caos. El tipo de rival que no te gana con un golpe espectacular, sino con una sentencia lenta. Golpea bien, una y otra vez, hasta que tú mismo te desesperas y te destruyes. Pero todavía no. Todavía estamos en la antesala, cuando la leyenda está a punto de explotar y nadie lo sabe del todo. Sebe, joven, ya era una promesa que incomodaba. No solo por su talento, sino por su aura. Hay deportistas que entran al campo y parecen pedir permiso. Sebe entraba como si el campo le debiera alquiler. Y eso, en un deporte lleno de etiqueta, era casi una blasfemia. El público, sin embargo, lo amaba por una razón simple. El golf, a veces, se vuelve repetición. Sebe lo volvía aventura. No jugaba hoyos, jugaba escenas. Y cada escena tenía suspense. Y entonces apareció la verdadera puerta. The Open, como escenario de destino. Porque The Open no es solo un torneo, es una prueba de carácter. Viento,
lluvia, presión histórica. Es el lugar donde se ve si eres artista o solo actor. Seve ya había rozado esa gloria en 1976. Pero rozar es lo que más duele. Te deja con la piel sensible, como si el éxito estuviera tan cerca que puedes olerlo, y aún así se te escapa. En la intimidad, ese fracaso parcial le dejó una marca. Prometió volver. Prometió no ser el chico simpático que casi gana. Prometió convertirse en algo peor para sus rivales. Inevitable. Y aquí metemos el último giro de esta primera parte. Lo que parecía su mayor don, su imaginación, también era su riesgo más grande. Porque cada vez que improvisas, le estás diciendo al destino, juguemos a los dados. Y el destino siempre acepta. Siempre. Seve se estaba acercando a la cima. Pero también se estaba acercando al tipo de choque que separa a los buenos de los inmortales. El día en que tu genialidad se enfrenta a un rival que no se enamora de tu magia. Un rival que no aplaude. Un rival que espera. Un rival que, mientras tú inventas, te cuenta los latidos. Y cuando ese rival aparece, el reloj se escucha más fuerte. Porque no se trata solo de ganar. Se trata de cuánto te queda de ti cuando terminas de luchar. Aquel pasillo blanco del hospital todavía no ha ocurrido en esta historia, pero ya existe en su cabeza como un mal presagio. Seve no lo sabe con claridad. No tiene el diagnóstico escrito, pero lo siente. Hay un reloj invisible. Y por eso, cuando llega al circuito grande, no se comporta como un chico que está aprendiendo. Se comporta como alguien que huye y a la vez persigue. El mundo del golf, ese mundo que habla bajo, que aplaude con educación, que se ofende si alguien respira fuerte, empieza a notar un fenómeno incómodo. El español no pide permiso. El español entra, rompe el guión, convierte una vuelta en una película, y cuando termina, la gente se mira como si acabaran de ver un truco de magia que no deberían haber presenciado. Pero el precio de convertirse en espectáculo es que te vuelves objetivo. De pronto, cada cámara espera tu error. Cada rival espera el día en que tu creatividad se convierta en caos. Y ese día siempre ronda, porque la genialidad sin freno no es un coche de lujo, es un coche sin frenos bajando una cuesta. En 1977 y 1978, Seve empieza a ganar y a repetir. Y ahí aparece el primer competidor que le toca una fibra precisa, Nick Faldo. No es todavía el enemigo perfecto, es algo peor, un espejo que no se parece a ti. Se enfrentan en torneos del circuito europeo, y Seve ya le gana en una ocasión decisiva, en un desempate, como si el destino estuviera ensayando la futura guerra. Faldo es joven, metódico, con una calma que parece arrogancia. Seve, en cambio, juega como si cada hoyo fuera una discusión personal con la realidad. Y en esa diferencia nace el conflicto real. No es España contra Inglaterra, es instinto contra método. Es el chico que aprendió a sobrevivir leyendo el viento, contra el chico que aprende a dominarlo con fórmulas. Seve empieza a gustar demasiado al público, y eso, para un deportista, es una droga de doble filo. Porque la gente no solo te aplaude, te exige. Quiere que siempre seas el del golpe imposible, el del escape milagroso, el del Verdi desde un lugar donde nadie debería ni tener esperanza. Así que, sin que nadie lo vea, Seve cae en una trampa. Ya no compite solo contra rivales. Compite contra la versión de sí mismo que el mundo ha comprado. Y cuando intenta estar a la altura, su carácter se tensa. En la intimidad, los que lo conocen notan esas grietas. El orgullo, el genio, la irritación cuando algo no obedece. Hay días en los que el gesto sonriente es solo una máscara, y debajo, el volcán tiene hambre. Entonces llega 1979. Royal Lytham and St. Anne's. The Open. El tipo de escenario donde un hombre se consagra o se rompe para siempre. Seve no llega como el chico prometedor. Llega con una historia clavada en el pecho. La de 1976, cuando estuvo cerca y se le escapó. Y llega con esa prisa secreta que casi nadie entiende. Tiene que ganar ya.
No porque sería bonito, sino porque siente que si no lo hace, el mundo lo devorará. Que si no lo hace, volverá a ser el niño mirando desde fuera. En el Open, el aire no perdona. Cada golpe se escucha como un juicio. Y sin embargo, Seve hace lo que mejor sabe. Convierte el campeonato en una narración con suspense. Y de pronto, la escena que se vuelve leyenda. En la ronda final, en el hoyo 16, su salida se va a un lugar absurdo, un sitio que no pertenece al golf, un aparcamiento. No hierba, no rough, aparcamiento. Como si el juego lo expulsara y le dijera, hasta aquí llegaste, artista. Ese es el momento en que muchos se desmoronan. El momento en que el competidor se vuelve humano, pequeño, ridículo. Porque fallar así, en el Open, con la victoria cerca, no es un error, es una humillación pública. Pero Seve hace algo que provoca una mezcla rara en quien lo ve: satisfacción y asco, admiración y rechazo. Porque, en vez de rendirse, inventa. Mira alrededor, lee el espacio como si fuera una calle, y saca un golpe que no debería existir, para terminar haciendo birdie. Birdie desde el aparcamiento, en el Open, en la ronda final. Es el tipo de cosa que te hace sentir dos cosas al mismo tiempo. Esto es hermoso, y esto no debería ser posible. Como si estuvieras viendo a alguien estafar a la realidad con talento puro. Y en cierto modo, eso era. Un pequeño crimen contra la lógica. Cuando levanta el trofeo, se consagra como campeón del Open por primera vez. Y con ese triunfo, el golf europeo cambia de temperatura. Ya no es solo un circuito secundario mirando a Estados Unidos con reverencia. De pronto, Europa tiene una estrella que no imita, provoca. La fama llega como llegan las tormentas, sin pedir permiso. Y Seve empieza a ser más que un jugador. Se convierte en símbolo. El español que conquistó un templo británico. El artista que le ganó al viento y a la tradición. Pero aquí viene un giro que suele esconderse detrás de los festejos. Ganar un Major no te vuelve libre. Te vuelve prisionero de una corona. Porque ahora todos esperan que seas eso. Siempre. Y ese siempre pesa como plomo. Seve viaja más. Está más expuesto. Lo miran más. Y su carácter, el mismo que lo empuja a lo imposible, empieza a pelear con la presión como si fuera una persona. Cuando algo no sale, no es solo un mal golpe, es una afrenta. Y cuando algo sale, no es solo un acierto, es una confirmación de que el mundo debe rendirse. En 1980 llega Augusta, el Masters, el lugar donde la historia tiene uniforme verde y protocolo de aristocracia, el sitio donde durante décadas el ganador suele parecer perfecto, una máquina elegante. Seve llega con su energía de costa, con su aura de jugador capaz de ensuciarse las manos. Y entonces, ocurre lo que en Europa se siente como un terremoto cultural. Seve gana el Masters de 1980. No solo gana, se convierte en el primer europeo en lograrlo. Y lo hace joven, con la misma sensación de no debería estar aquí, y la determinación de voy a quedarme. Ese triunfo es una explosión, porque de pronto el golf europeo deja de ser una promesa. Se vuelve una amenaza real para el dominio de otros. Y ahí, entre bambalinas, el competidor metódico, Faldo, entiende algo que no dice en voz alta. Si quiere reinar, tendrá que derrotar al hombre que ha hecho del caos un arma. La rivalidad empieza a crecer de manera silenciosa, como crecen las cosas peligrosas, sin anuncio. Seve no necesita gritar "te odio" para competir con rabia. Le basta con ver a Faldo en el leaderboard. Le basta con escuchar el rumor. Faldo trabaja como un científico. A Seve esa idea lo irrita, porque su identidad se basa en lo contrario: el talento, la improvisación, la valentía. Pero lo que más lo asusta, y por eso lo odia un poco, es que el método funciona. El método te permite jugar bien incluso cuando no te sientes inspirado.
El método reduce el margen de error. El método te vuelve constante. Y la constancia es el veneno perfecto para un genio. Porque el genio vive de chispazos. La constancia vive de rutina. Sebe, mientras tanto, se vuelve una figura magnética. En Europa lo ven como un héroe. En Estados Unidos lo ven como un extranjero peligroso y encantador. Y él, con esa mezcla de sonrisa y fuego, parece alimentarse de cada mirada. Pero por dentro hay algo que empieza a apretar. La popularidad no solo te da aplausos, te roba intimidad, te roba silencio, te roba descanso. Y Sebe, que necesita esa chispa emocional para jugar, empieza a sentirla amenazada. Hay días en que su mente ya no está tranquila, ni fuera del campo. En los hoteles, en los aeropuertos, en las cenas, su cabeza sigue jugando hoyos. Y cuando no duerme bien, su carácter se vuelve más frágil, más explosivo. Ahí aparece otro elemento oculto. Sebe siempre pareció inmortal en el campo, pero fuera de él era vulnerable al desgaste. No era un robot. Era un hombre con nervios, con orgullo, con prisa. Entre 1979 y los primeros años 80, vive en un filo. Si juega libre, produce milagros. Si se obsesiona, se incendia. Y cuanto más grande es el escenario, más fácil es que la obsesión le muerda la garganta. La gente, por supuesto, no ve eso. La gente ve el golpe desde los árboles, el pad salvador, la sonrisa de pirata. Y esa imagen empieza a convertirse en una jaula dorada. Y entonces, 1983. Vuelve Augusta. Vuelve el Masters. Y la historia se pone más cruel, más cinematográfica. Porque ya no basta con haber ganado una vez. Ahora la pregunta es, ¿puede repetir? ¿Puede sostener la corona? ¿O fue solo magia fugaz? Ese Masters de 1983 no se decide con comodidad, se decide con tensión, con errores, con golpes que no salen, con el público conteniendo el aire. Y Sebe vuelve a ganar. Otra chaqueta verde, otro golpe de autoridad. Pero esta segunda victoria tiene un sabor distinto. Ya no es el chico que llegó, es el hombre al que tienen que derribar. Y en esa etapa ocurre algo que cambia el tono del relato. Sebe entiende que su enemigo no es solo Faldo. Su enemigo es el tiempo. No el tiempo del torneo, el tiempo biológico, el tiempo como cuenta atrás. Él todavía no lo sabe de forma consciente, pero empieza a sentirlo como una presión en la nuca. Hay algo que no puedes detener con talento. Ese sentimiento le empuja a una paradoja. Se vuelve más grande y más vulnerable. Porque cuanto más alto estás, más te duele la idea de caer. Y la caída, cuando te conviertes en símbolo, no es personal, se vuelve pública. Faldo, mientras tanto, crece como un rival que no se alimenta de emoción, sino de repetición. Donde Sebe improvisa, Faldo construye. Donde Sebe arriesga, Faldo minimiza el error. Y esa diferencia empieza a crear un choque de estilos que se siente como destino inevitable. En los vestuarios y en los corrillos de periodistas se empieza a murmurar esa comparación. El artista contra el técnico. Y Sebe, que oye todo aunque finja que no, siente una punzada. Porque una parte de él no soporta que reduzcan su talento a truco. Y otra parte, la más peligrosa, quiere demostrar que también puede aplastar con autoridad, no solo con magia. Ahí está el combustible para lo que viene. La etapa en la que Sebe ya no solo juega para ganar, juega para dejar claro quién manda. Y cuando juegas para mandar, el golf se vuelve más oscuro, más psicológico, más cruel. Porque en el fondo, la rivalidad con Faldo no era solo por trofeos. Era por algo más íntimo, por el derecho a definir qué tipo de golf debía dominar la era. ¿El golf como arte imprevisible? ¿O el golf como ciencia sin emoción? Y a medida que esa pregunta se vuelve más grande,
El reloj invisible de Sebe suena más fuerte, como si el destino, ese mismo destino al que le robó un Verdi desde un aparcamiento, estuviera preparando la factura. La fama, cuando se instala, no llega sola. Trae un séquito de sombras. Te despiertas en un hotel y tardas un segundo en recordar dónde estás. Abres la cortina, otra ciudad, otro campo, otra semana en la que todos esperan el milagro. Y el milagro, cuando te lo exigen, deja de ser magia y se convierte en obligación. Sebe entendió muy pronto que su don no era solo pegarle fuerte. Su don era salvarse. Salvarse cuando la bola caía donde nadie quiere estar. Salvarse cuando el viento soplaba como si tuviera rencor. Salvarse cuando el golpe lógico era perder. Y aún así, encontrar un camino que no existía. Pero el circuito profesional no se gana solo con rescates. Se gana con una rutina que te pule la mente como una piedra. Y ahí es donde el artista empieza a enfrentarse a su enemigo interno, el método. El método no tiene aplausos. El método no se ve en televisión. El método es feo, repetitivo, casi humillante. Repetir el mismo gesto hasta que el cuerpo lo haga incluso cuando la cabeza se derrumba. Sebe, por naturaleza, no era un monje. Era un pirómano del talento. Le gustaba el caos porque del caos nacía su mejor versión. Y sin embargo, para dominar su era, tuvo que aprender a hacer algo que le repugnaba un poco. Construirse por dentro. Su trabajo empezó a parecerse menos a un entrenamiento bonito y más a un laboratorio emocional. Sebe practicaba el juego corto como si fuera una religión secreta, porque sabía una cosa que pocos admiten en voz alta. En los grandes torneos, cuando el corazón se acelera, el swing completo puede fallarte, pero un buen wedge y un buen pot te mantienen vivo. Y Sebe vivía para estar vivo. Bunkers, rough, golpes bajos, golpes con efecto, bolas semienterradas. Él no los veía como castigos. Los veía como territorio propio. Era como si hubiera hecho un pacto con la miseria del campo. Tú me das lo peor y yo te devuelvo espectáculo. Y mientras Sebe se entrenaba para dominar el desastre, su gran rival se entrenaba para que el desastre no existiera. Nick Faldo no buscaba milagros, buscaba errores cero. Si Sebe era un pirata que improvisa con un mapa dibujado a mano, Faldo era un navegante con instrumentos. Si Sebe jugaba con el estómago, Faldo jugaba con el metrónomo. Y esa diferencia, con el tiempo, se volvió más cruel. Porque el público ama al pirata, pero los trofeos, muchas veces, aman al metrónomo. En los primeros años, Sebe podía incendiar un torneo con una sola ronda, pero a medida que la década avanzaba, el circuito se volvió más profesional, más técnico, más implacable. Los jugadores empezaron a entrenar como atletas. La preparación física ganó terreno. El análisis de campos se volvió ciencia. Y el artista empezó a sentir una amenaza silenciosa. El mundo estaba aprendiendo a neutralizar la magia con matemática. Ahí aparece el reloj de manera más tangible. No es un tumor todavía, no es un diagnóstico. Es algo más cotidiano y más cruel. El cuerpo se cansa, la espalda protesta, la mente se desgasta. El talento no envejece bien si vive de explosiones. Un día te levantas y el golpe que ayer salía con una sonrisa, hoy sale con dolor. Sebe en esa tensión se vuelve todavía más intenso, más obsesivo, más capaz de pasar de la risa al hielo, porque sabe que está en la fase donde se define el legado. O se convierte en leyenda indiscutible, o se convierte en un fenómeno bonito al que la historia mira con cariño y condescendencia. Y él no quería cariño, quería dominio. En 1984 vuelve a The Open y vuelve a ganar. Y esa victoria tiene un sabor de mensaje. No fue suerte en el 79, no fue una casualidad en el 80 y el 83. Era una afirmación de poder. Para Europa, Sebe no solo ganaba trofeos, abría puertas. Para los rivales, era el recordatorio de que, incluso cuando todo se ordenaba, la creatividad podía seguir siendo un arma mortal. Pero aquí llega un giro incómodo. Cuanto más ganaba, más se veía su lado oscuro. La presión le sacaba carácter.
Y su carácter, a veces, era un arma que se volvía contra él. Había días en que una mala salida lo convertía en alguien que discutía con el campo como si el campo lo hubiera traicionado. Y cuando un jugador empieza a sentir traición, se vuelve peligroso. Porque deja de jugar contra el par y empieza a jugar contra sus demonios. La rivalidad con Faldo, mientras tanto, ya no era un rumor. Era una tensión real en la misma mesa. Porque Faldo se transformó. Pasó de ser promesa metódica a convertirse en una máquina de precisión. Y la máquina tiene una cualidad aterradora. No se cansa de repetir. En cada torneo donde coincidían, se sentía el choque de dos maneras de existir. Sebe podía firmar un golpe imposible que te levantaba de la silla, y Faldo podía responder con 4 golpes perfectos seguidos que te sentaban de nuevo, como diciendo, bonito truco, ahora mira esto. Y en medio de ese choque, Sebe tomó una decisión que muchos no notaron, pero que cambió su carrera. Empezó a entender que su identidad debía ser más grande que su swing, que su legado debía ser colectivo. Porque Sebe no solo quería ser campeón, quería cambiar un continente. Ahí entra un capítulo que no es de un torneo, sino de una guerra emocional. La Ryder Cup. Europa contra Estados Unidos. Un evento donde el golf deja de ser soledad y se convierte en bandera. Y Sebe era perfecto para eso. Porque en la Ryder Cup no basta con ser correcto. Hay que ser intenso. Hay que contagiar. Hay que morder sin morder. Sebe se convirtió en un líder natural en ese escenario. No siempre el más diplomático, no siempre el más fácil, pero sí el que transmitía una idea eléctrica. No estamos aquí para participar. Estamos aquí para hacerles sentir incómodos. Europa, durante años, había mirado a Estados Unidos como a un gigante. Sebe quería que el gigante sangrara, aunque fuera un rasguño, aunque fuera simbólico. En 1985, Europa gana la Ryder Cup por primera vez en décadas. Y Sebe está ahí, como figura central de una generación que se quita el complejo de inferioridad. Ese triunfo no es solo deportivo, es psicológico. Es el momento en que el golf europeo deja de pedir permiso. Y si buscas lo oculto, está aquí. Esa Europa nueva tenía una tensión interna, porque en el mismo equipo convivían el fuego de Sebe y la frialdad de Faldo. 2 líderes distintos, 2 egos distintos, 2 formas de inspirar. A veces sumaban, a veces chocaban como 2 placas tectónicas. La historia oficial te dirá, eran compañeros. La historia real, la que se siente bajo la piel, es que eran compañeros con una rivalidad que ardía incluso cuando vestían el mismo color. Y eso es lo más extraño. A veces, la competencia más feroz no es contra el enemigo externo, sino contra el tipo que está a tu lado y representa lo que tú no eres. Sebe podía mirar a Faldo y pensar, eres una máquina sin alma. Faldo podía mirar a Sebe y pensar, eres un talento que se sabotea. Y ambos, en el fondo, se temían por algo distinto. Sebe temía que el método acabara con la magia. Faldo temía que, en un día inspirado, la magia hiciera inútil el método. Ese equilibrio es la esencia del suspense, porque nunca sabes quién gana, el que calcula o el que se atreve. En 1987, Europa vuelve a ganar la Ryder Cup, esta vez en Estados Unidos. Un golpe simbólico brutal. Es como entrar en la casa del gigante y cambiarle los muebles. Sebe está otra vez allí, y su figura se vuelve aún más grande. El hombre que no solo ganó Majors, el hombre que alimentó un orgullo continental. Pero con cada victoria colectiva, su batalla personal se volvía más áspera. Porque mientras el equipo celebraba, el circuito individual seguía siendo una trituradora. Y Faldo, en ese punto, empezó a dominar con una regularidad que parecía una sentencia. Empezó a ganar Majors, a colocarse arriba, a mostrar esa calidad que no necesita fuegos artificiales. Y ahí el artista se enfrentó al terror de todos los artistas, el día en que el público aplaude tu obra y los premios se los lleva el ingeniero. Sebe entonces intensifica su relación con el riesgo.
Juega a veces como si quisiera demostrar una cosa a gritos. Yo también puedo ser el rey. Pero el golf castiga al orgullo cuando se vuelve desesperación. Y hubo torneos en los que su genialidad se mezcló con decisiones temerarias. Como si el mismo cerebro que inventaba el escape milagroso fuera incapaz de decir no, cuando lo sensato era aceptar el bogey y seguir. Esa es la parte fea del mito. Seve no solo ganaba partidos, a veces se los quitaba a sí mismo. Y verlo era incómodo, porque es como ver a un acróbata brillante insistir en un salto imposible, aunque el suelo ya esté manchado de sangre. Y entonces llega 1988, The Open otra vez. Y aquí la narrativa se vuelve casi literaria, porque el lugar parece escrito a propósito. Royal Lytham and St. Anne's, donde ya había sido campeón. Vuelve como alguien que conoce el sabor de la gloria y el de la frustración. Ese Open no es un paseo, es un duelo de resistencia. Y Seve, contra la erosión del tiempo y la presión y la amenaza constante de que la era ya cambió, consigue lo que los grandes hacen cuando el mundo empieza a olvidarlos. Regresa con violencia. Gana su tercer Open. Y el mensaje es brutal. Todavía estoy aquí. No es solo un trofeo. Es un grito contra el reloj. Es como si cada golpe dijera, no me entierres todavía. Pero aquí va el twist más cruel. Ganar otra vez no lo calma, lo inquieta. Porque demuestra que puede, pero también le recuerda que cada victoria cuesta más. Que ya no es el joven que flota, que ahora hay dolor, desgaste, tensión. Y mientras Seve pelea con ese desgaste, Faldo se vuelve más fuerte. La rivalidad deja de ser equilibrada y empieza a inclinarse en la percepción pública. Faldo es el estándar. Faldo es la consistencia. Faldo es el hombre que no se rompe. Y eso le duele a Seve como le duele a un poeta que le digan que el mejor escritor es el contable. Lo que el espectador no siempre entiende es que la rivalidad no se vive solo en los domingos de Major, se vive en detalles. En el vestuario, cuando uno entra y el otro ya está allí, tranquilo, como si estuviera en su casa. Se vive en el leaderboard, cuando ves el nombre del rival encima del tuyo y sientes que te han robado aire. Se vive en una conversación breve donde nadie dice nada, pero ambos entienden el mensaje. No me vas a quebrar. Y sin embargo, el quiebre siempre está cerca. No solo el quiebre físico, el quiebre psicológico. Seve necesitaba emoción para encenderse, pero la emoción también lo quemaba. Faldo, en cambio, parecía un hombre hecho para sobrevivir al fuego. No se alimentaba de él, lo evitaba. Y en el golf, muchas veces, gana el que evita el incendio. Con el paso de los años, Seve empezó a experimentar una contradicción dolorosa. Su imagen pública era la del mago, pero su vida real era la de un hombre que sentía el peso de sostener un mito. Y sostener un mito es agotador. Es como cargar una estatua de ti mismo por las escaleras. En su proceso de trabajo, Seve se volvió cada vez más consciente de una cosa. La mente decide antes que el cuerpo. Por eso su preparación no era solo técnica, era mental. Era entrar al campo y mirar el hoyo como si fuera un enemigo con puntos débiles. Era leer el viento como un cazador. Era transformar el miedo en adrenalina utilizable. Pero también era una trampa, porque cuando tu motor es la adrenalina, te cuesta jugar en paz. Y jugar en paz es lo que te da longevidad. Ahí está el reloj otra vez. No morir mañana, sino perder el filo. Y para Seve, perder el filo era una forma de muerte. Entonces, en esa etapa, su historia se vuelve más intensa. Sigue ganando torneos, sigue siendo figura, sigue siendo líder europeo, pero la sombra de Faldo, la sombra del método, se alarga. Y el artista empieza a hacer algo peligroso. Empieza a querer demostrar que puede ser metódico, sin dejar de ser artista. Esa mezcla es explosiva, porque puedes terminar sin lo uno y sin lo otro, ni la constancia del ingeniero, ni la libertad del pirata. Y aún así, aunque el mundo se inclina hacia la ciencia, hay algo que nadie puede quitarle: las imágenes. Seve dejó imágenes en el golf, golpes que se cuentan como leyendas alrededor de una mesa.
Y esas imágenes tienen un efecto raro. Te hacen feliz por haberlas visto. Y te dan un pequeño asco existencial, porque te recuerdan que la realidad puede ser doblada por alguien que no acepta límites. Verdis desde la nada, salidas recuperadas desde el desastre. Paths que parecían obedecer una voluntad humana. Eso era Sebe, una negociación permanente con lo imposible. Y mientras todo eso sucede, el destino sigue guardando su carta final para más adelante. Esa carta que transformará el reloj invisible en algo concreto. Pero por ahora, el reloj se manifiesta de otra manera, en el hecho de que el golf está cambiando, los rivales están cambiando, y el cuerpo de Sebe ya no es el de un chico. Cada temporada tiene un costo, cada semana suma desgaste, y el artista, por primera vez, empieza a notar que el tiempo no se engaña con un golpe desde el aparcamiento. La gente cree que el final de una carrera se parece a una ceremonia. Aplausos, fotos, un último swing, una despedida limpia. Pero la vida real no es un green perfecto. La vida real es una bola que bota mal y se esconde en un sitio donde nadie quiere mirar. Para Sebe, el después no empezó con un discurso. Empezó con algo mucho más íntimo y más cruel. El cuerpo dejando de obedecer como antes, la chispa apareciendo a ratos y la sensación, casi física, de que el tiempo ya no era un compañero, era un cobrador. En el circuito, durante años, él había hecho de lo imposible una costumbre. Había sobrevivido al viento, al rough, a la presión. Había convertido el desastre en espectáculo. Pero fuera del foco, el mismo hombre empezó a descubrir una verdad que no sale en los highlights. La gloria no te protege del desgaste. A veces, la gloria lo acelera, porque te obliga a seguir cuando ya deberías frenar. Sebe seguía siendo Sebe. Magnetismo, orgullo, un fuego que no se apagaba. Pero ese fuego, cuando el cuerpo no aguanta igual, puede volverse humo. Y el humo te irrita los ojos. Te hace parpadear justo cuando necesitas ver claro. Quiso seguir en el juego, pero la vida le empujó hacia otro rol. El de figura, el de símbolo, el de líder de un golf europeo que ya no era tímido. Y ahí, sin darse cuenta, empezó su segunda gran batalla. No contra un rival en el leaderboard, sino contra una idea más venenosa. La de convertirse en estatua mientras aún respira. Porque cuando el mundo te convierte en mito, te roba algo. Te roba el derecho a ser normal. Y Sebe nunca fue normal, ni quería serlo. Pero una cosa es ser excepcional en el campo, y otra cosa es ser excepcional en todo momento, todos los días, sin pausa. El mito es una máscara que no se puede quitar sin que alguien se decepcione. En ese después, su relación con Nick Faldo no desapareció. Cambió de forma, como cambian las heridas viejas. Ya no sangran a diario, pero si aprietas, duelen. Faldo representaba lo que Sebe temía y respetaba, la estructura que te permite durar. Y Sebe representaba lo que Faldo no podía fabricar con método, el instante irrepetible, la chispa, el golpe que hace que el público olvide respirar. La rivalidad no se apagó del todo, se reacomodó. A veces era competencia silenciosa, a veces era distancia, a veces era esa cordialidad fría que se aprende en el deporte cuando no puedes decir lo que sientes. Y sin embargo, con los años, el conflicto se volvió más humano. Ya no era solo yo contra ti, sino lo que tú representas contra lo que yo represento. Sebe intentó sostener su presencia desde otros lugares. Diseños de campos, iniciativas, el rol de embajador de un golf que necesitaba referentes. En su cabeza seguía existiendo la obsesión, que el juego no perdiera alma, que el golf no se convirtiera en una ecuación perfecta sin riesgo, que los niños que venían detrás entendieran que un golpe también puede ser un acto de valentía, no solo de repetición. Y entonces llegó un momento que parecía escrito como un golpe de guión demasiado cruel, incluso para una película. No fue un mal día en el campo, no fue una lesión típica, fue otra clase de aviso, el cuerpo enviando un mensaje que no tiene negociación. Primero, síntomas que la mente intenta justificar. Cansancio raro,
mareos, una sensación de que algo no está donde debería estar. Y luego, el escenario que nadie imagina para un hombre hecho de greens y viento. Un hospital, un TAC, una resonancia, una pantalla donde los médicos miran en silencio demasiado tiempo. Hay silencios que son puñales. Ese era uno. Diagnóstico: tumor cerebral. Y aquí aparece el contraste que da náusea. El hombre que había encontrado salidas desde aparcamientos, desde arena, desde hierba imposible, se encontraba con un lugar del que no hay escape creativo. No hay golpe mágico contra una masa dentro de tu cabeza. No hay wedge que lo arregle. No hay put salvador. Solo hay medicina, miedo y espera. La vida, de golpe, le pone el reloj encima de la mesa. Ya no es metafórico. Ya no es la era se acaba. Es una cuenta atrás de carne y hueso. La escena es desagradable de imaginar, pero precisamente por eso hay que mirarla. Un campeón con el cráneo rasurado, con cicatrices, con la piel pálida, con la mirada de alguien que está intentando parecer fuerte mientras por dentro se pregunta si va a despertar siendo el mismo. Porque esa es otra crueldad del tumor cerebral. No amenaza solo tu vida, amenaza tu identidad. Y Sebe era identidad pura. En el tratamiento, el cuerpo se convierte en un campo que no controlas. Entradas y salidas, operaciones, recuperación lenta, medicación, el olor a desinfectante que se pega a la ropa, las luces blancas que te hacen sentir transparente. Sebe, que había vivido de la sensación de control fino, ese control de milímetros, tuvo que aprender a vivir con lo contrario, con la incertidumbre absoluta. Y sin embargo, incluso ahí, se comportó como lo que era, un competidor. No un competidor elegante, un competidor feroz. Hubo un giro que sorprendió a muchos. En lugar de esconderse, Sebe eligió mostrarse. No para dar pena, para dar pelea. Para convertir su fragilidad en un mensaje. Como si dijera, ¿querían ver lo que se esconde detrás del mito? Miren esto. Y esa exposición genera sentimientos mezclados en cualquiera que tenga ojos. Satisfacción, porque sabes la verdad. Interés, porque quieres creer en el milagro. Y una forma de rechazo, porque es incómodo ver a un héroe reducido a bata de hospital. Te revuelve el estómago. No por él, por lo que significa, que nadie está a salvo. Con el diagnóstico, su rival ya no era Faldo. Su rival era el tiempo. Pero el eco de Faldo seguía ahí, porque Faldo representaba una idea, la permanencia. Y ahora Sebe quería permanencia de otra manera. No en un ranking, sino en vida. En días. En mañanas. Fue entonces cuando se activó con más fuerza una parte de su legado que mucha gente no conocía o no quería ver. La voluntad de dejar algo construido para otros. Se impulsaron proyectos solidarios, iniciativas vinculadas a la investigación y a causas sociales. Su nombre empezó a asociarse no solo a trofeos, sino a la idea de que la fama puede usarse como herramienta, como altavoz, como palanca. Y ahí está uno de los secretos de su última etapa. Sebe, el hombre del ego feroz, también tenía una capacidad real de generosidad simbólica. No era un santo, pero entendió algo que solo entienden los que miran de cerca la muerte. El aplauso se acaba, el titular se olvida, pero lo que ayudas a construir puede quedarse cuando tú ya no estés. Mientras luchaba, cada noticia sobre su estado se sentía como una vuelta final eterna. Y el mundo del golf, ese mundo que a veces parece frío, mostró algo distinto: miedo. Porque si Sebe podía caer, cualquiera podía caer. Muchos rivales, incluso aquellos que habían sentido rabia compitiendo contra él, se encontraron deseando lo mismo: que el artista siguiera respirando. En 2010, cuando Europa jugó la Ryder Cup, su sombra estuvo presente de forma casi mística. Su mensaje, su imagen, su historia se usaron como combustible emocional. Era como si Europa le dijera al destino: aquí seguimos por él. Y eso tiene algo precioso y algo terrible. Precioso porque es unión. Terrible porque es la confirmación de que su tiempo se estaba reduciendo.
Y entonces llega el tramo final, el que nadie quiere narrar, pero que define el peso de la biografía. Seve regresa a Pedreña, a su origen, como si el círculo se cerrara. Volver al lugar donde empezó puede ser un consuelo o una rendición. En su caso, fue ambas cosas a la vez. Consuelo por estar en casa, rendición porque el cuerpo ya no estaba para pelear como antes. El 7 de mayo de 2011, Severiano Ballesteros muere a los 54 años. 54. Esa cifra es un golpe seco. Porque 54 no es viejo. 54 es todavía energía, todavía planes, todavía un día más. Y ahí está el último contraste repulsivo. El hombre que parecía eterno, que había hecho del golf una narración de inmortalidad, se va relativamente joven. Como si el destino hubiera esperado pacientemente, y cuando por fin tuvo una oportunidad sin trucos ni escapes, la tomara. La reacción fue global, no solo por su palmarés, sino por lo que representaba. Una era en la que el golf europeo dejó de sentirse pequeño, un estilo, una actitud, un modo de entender el riesgo como belleza. Y aquí viene el último giro, el que cierra la historia con una ironía amarga. El mayor enemigo de Seve, el método, la frialdad, la precisión que Faldo simbolizaba, no ganó como victoria personal, ganó como tendencia del deporte. El golf moderno se volvió más científico, más físico, más analítico. Y aún así, incluso en ese golf moderno, la gente sigue buscando lo mismo que Seve ofrecía. El momento imposible, la chispa, el golpe que no se puede programar. Es decir, el método dominó la estructura, pero la magia se quedó con el corazón. Y Faldo, el rival, el competidor que parecía diseñado para neutralizarlo, terminó siendo también parte del altar. Porque cuando muere un grande, la rivalidad se convierte en otra cosa. Se convierte en prueba, en certificado, en confirmación de que lo que vivieron fue real. Sin Seve, Faldo es un campeón metódico extraordinario. Con Seve, Faldo es el antagonista perfecto de una leyenda. Y eso lo inmortaliza a ambos de una forma extraña. El héroe y el rival quedan atados para siempre. Hoy, cuando se habla de Seve, se habla de majors, sí, pero también se habla de influencia, de su impacto en la Ryder Cup europea, de su capacidad para encender a un equipo, de su aura, de los niños europeos que crecieron pensando, yo también puedo, porque vieron a un chico de Pedreña ganar donde parecía imposible. Y se habla de algo más oscuro, de la fragilidad detrás del mito, del precio de vivir al límite, de la incomodidad de ver que la grandeza no te salva del final. Porque esa es la verdad escondida. Seve no era solo el hombre que ganaba, era el hombre que arriesgaba incluso cuando no era necesario. Y ese riesgo, que lo hizo inolvidable, también lo consumió por dentro a lo largo de los años. No como culpa ni como castigo místico, sino como dinámica humana. El fuego que ilumina también quema. Si alguien busca la esencia en una imagen, no es solo la chaqueta verde ni el trofeo del Open, es una imagen más dura. Seve mirando a cámara ya enfermo, con una calma distinta, como si por primera vez su rival no estuviera delante, sino dentro. Y aún así, sin rendirse del todo. Compitiendo con dignidad. Con miedo, sí. Con rabia, probablemente. Pero también con esa cualidad que lo definió desde niño. La negativa a aceptar que lo imposible manda. Ese es su legado real, no la perfección. La insurrección. La insurrección contra el golpe lógico. Contra el destino normal. Contra el papel que te asignan. Contra el miedo de volver atrás. Contra el silencio que te dice no perteneces. Seve perteneció a la fuerza, como pertenecen los que rompen la puerta en vez de pedir la llave. Y por eso, incluso cuando el golf se vuelve más medido, más frío, más numérico, su nombre sigue funcionando como un hechizo. Porque hay nombres que no son solo nombres. Son un recordatorio de que el arte existe incluso en los deportes.
de que un niño pobre puede incendiar un mundo elegante, y de que al final, el rival más implacable no es el campeón metódico que te mira sin pestañear, sino el tiempo, que siempre se queda con el último golpe.